les voy a hablar sobre el desarrollo embrionario. Para hablar de la primera semana de gestación, debemos entender que cómo se produce la fecundación. Tenemos los ovocitos que son producidos por el ovario y después expulsados de este órgano durante la ovulación. Las fimbrias de la trompa uterina arrastran el ovocito hacia la ampolla, donde este puede ser fecundado. Generalmente durante la ovulación solo se expulsa un ovocito. Eh, Luego tenemos los espermatozoides que son producidos en los testículos del hombre y almacenados en el epidimio. La eyaculación del semen crea un depósito de 1 millón de espermatozoides en la vagina. Varios cientos de espermatozoides atraviesan el útero y alcanzan las trompas uterinas. Cuando un ovocito está en contacto con un espermatozoide, completa la segunda división, lo que genera la formación de un ovocito maduro y de un segundo corpúsculo polar. El núcleo del ovocito maduro construye un pronúcleo femenino después de que el espermatozoide se introduce en el ovocito. La cabeza separa la cola y aumenta de tamaño para convertirse en el pronúcleo masculino. La fecundación se completa cuando se unen el pronúsculo masculino con el pronúsculo femenino y se mezclan los cromosomas maternos y paternos durante la metafase de la primera división miótica del cigoto. A medida que esto discurre a lo largo de la trompa uterina hacia el útero, el cigoto experimenta un proceso de segmentación. ¿Qué es una segmentación? Una serie de divisiones celulares mióticas, mediante el cual se forma el cierto número de células más pequeñas, que se conocen como los blastómeros. También aproximadamente después de 3 días de fecundación entra en el útero una masa celular redonda y compacta constituida por 12 o más blastómetros. Se forma una cavidad en el interior de la mórula que se convierte en el blastocito, constituido por el emblasto y el blastocele y el trofoblasto. El trofoblasto abarca el embrioblasto y el blastocele y más adelante forma esto una estructura extraembrionaria y la parte embrionaria de la placenta. A los 4 y 5 días de la fecundación, este se desprende de la zona pelúcida y el trofoblasto adyacente. El embrioblasto se ancla en el epidelmio endometrial. El trofoblasto existe en el polo embrionario, se diferencia de dos capas, una capa externa, el cintioflasto, y otra interna, el citroflasto. El cintioflasto infiltra en el epitelio endometrial y el tejido conjuntivo adyacente. Al mismo tiempo, en la superficie profunda del embrioblasto se forma una capa cúbica de hipoplasto hacia el final de la primera semana. El blastocito en esta semana se implanta superficialmente en el endometrio. La etapa embrionaria es una de las fases más importantes del desarrollo prenatal. Esta etapa comienza desde la semana 3 hasta la semana 8 del embarazo. Durante este periodo, el embrión atraviesa cambios fundamentales que van a determinar el desarrollo futuro. Para comenzar, uno de los eventos más importantes en esta etapa es la gastrulación. Este es un proceso clave en el que se formarán las tres capas germinativas que son el ectodermo, que dará lugar a la piel y al sistema nervioso, el mesodermo, del que surgirán músculos, huesos y el corazón, y el endodermo, que formará órganos internos como los pulmones y el sistema digestivo. A partir de estas capas se inicia la organogénesis, es decir, el desarrollo de los órganos más importantes del cuerpo. Hacia la final de la tercera semana comienza a formarse el tubo neural, que más adelante se convertirá en el cerebro y en la médula espinal. Después de eso, aproximadamente en la cuarta semana, el corazón empezará a latir, marcando uno de los hitos más importantes en esta etapa. Además, la columna vertebral también empieza a tomar forma junto con otras estructuras fundamentales. A medida que avanzan las semanas, empiezan a aparecer los brotes de extremidades que más adelante se convertirán en brazos y en piernas. De igual manera, comienzan a distinguirse algunos rasgos faciales, como los ojos y la mandíbula, lo que da al embrión una apariencia cada vez más humana. También es muy importante destacar que en esta etapa es extremadamente delicada, ya que durante estas semanas el embrión es altamente sensible a factores externos como el alcohol, las medicinas o también las infecciones. Por esta razón, existe un alto riesgo de malformaciones si no se tiene el cuidado adecuado. En resumen, en pocas semanas, el embrión pasa de ser un simple grupo de células a convertirse en una estructura compleja con órganos en formación y primeros signos visibles en el cuerpo humano. Gracias.
El primer trimestre fetal empieza desde la semana 9 a la semana 13. Es por eso que en la semana 9 el embrión cambia oficialmente de nombre a feto. Este cambio implica que los órganos principales ya se han formado, aunque aún falta por madurar. Se empieza a notar una forma más humana en donde la cabeza aún es más grande en proporción al cuerpo. En el desarrollo inicial de los sentidos, aunque todavía no funcionan completamente, los órganos sensoriales empiezan a desarrollarse, como el tacto, en donde aparecen receptores táctiles en cara, palmas y plantas. En la vista se forman las retinas, pero los ojos aún están cerrados. En el oído se inicia el desarrollo del oído interno y por último el olfato y el gusto se comienza a formarse las papilas gustativas y cavidades nasales. En movimientos en el útero tenemos que el feto empieza a moverse de forma espontánea realizando movimientos musculares básicos. Estos movimientos no se sienten aún por la madre, es por eso que en una ecografía pueden observarse giros, estiramientos, movimientos de brazos y piernas. Por último, tenemos el crecimiento del feto, en donde en la semana 9 mide 2.3 centímetros como una uva, en la semana 13 mide 7.4 centímetros y pesa 23 gramos como una ciruela. La cabeza representa casi la mitad del tamaño del cuerpo. Los dedos de las manos y los pies se separan y se desarrollan las uñas y se empieza a formar los genitales externos, aunque todavía no se puede saber el sexo con seguridad. Hoy le voy a hablar sobre el segundo trimestre de embarazo que va desde la semana 14 hasta la semana 24. Durante este periodo el bebé empieza a crecer muy rápido. Su cuerpo empieza a verse más proporcionado, es decir, su cabeza ya no es tan grande en comparación al resto del cuerpo. También le comienza a salir cejas, uñas y un cabello muy fino llamado la nube. Además, en esta etapa el bebé empieza a tener sus primeros reflejos y movimientos. Por ejemplo, ya puede chuparse el dedo, mover los brazos y piernas, e incluso tragar líquido amniótico que le rodea. Estos movimientos son muy importantes porque indican que su sistema nervioso se está desarrollando correctamente. Otros aspectos importantes de este trimestre es que ya puede distinguirse si es niño o niña mediante una ecografía. Esto es posible porque los órganos sexuales externos ya están formados y visibles. También el sentido del oído empieza a desarrollarse, ya que el bebé puede escuchar los sonidos del cuerpo de la mamá, como son los latidos del corazón o la circulación de la sangre. Incluso puede empezar a relacionar ante ruidos del exterior como voces o música suave. Durante el segundo trimestre, el bebé no solo crece mucho, sino que comienza a moverse, a escuchar y a mostrar si es niño o niña. En esta etapa, emocionalmente, tanto para los padres como para el desarrollo del bebé. Muchas gracias. Último tramo del desarrollo fetal desde la semana 25 a la 40. Maduración pulmonar y cerebral. Durante estas semanas, los pulmones del bebé comienzan a producir surfactante, una sustancia que le permitirá respirar por sí mismo al nacer. El cerebro sigue madurando y desarrollando conexiones que controlan funciones vitales como es el sueño, la temperatura y la succión. El feto se posiciona para el parto. En las últimas semanas el bebé se acomoda en posición cefálica, es decir, cabeza hacia abajo, lo que facilita un parto vaginal y reduce complicaciones. Este cambio es un indicador claro para la preparación para el nacimiento. Cambios en la madre, aumenta el peso y el útero, presiona órganos, causando fatiga y dificultad para respirar. Crecen los senos y aparecen estrías, varices y cambios en la piel. Hormonas como estrógenos, progesterona, prolactina y oxitocina provocan cambios emocionales, insomnio y preparan al cuerpo para el parto y la lactancia. Importancia del embarazo saludable. Mantener una buena salud en esta etapa es clave para un parto seguro. Una alimentación balanceada, hidratación, actividad física moderada y los controles prenatales regulares ayudan a prevenir complicaciones. Factores externos que influyen. La salud del bebé también depende de factores externos. Una mala alimentación, el estrés constante o el consumo de sustancias tóxicas como es el tabaco, el alcohol, las drogas, pues pueden provocar un parto prematuro, bajo en peso o problemas en el desarrollo neurológico.
Mensaje final. El embarazo es un proceso único que merece cuidado, atención y amor. Cada decisión de la madre impacta la vida que está formando. Cuidarse es proteger a su bebé desde antes de nacer. Gracias.